limitantes tienes? ¿O dónde es ese punto donde llegas y dices, bueno, aquí está súper complejo y realmente hay tales trabas que no me dejan avanzar, no me dejan proponer al sol como debería ser? Bueno, ahí está parte del reto. El reto de la profesión es luchar y combatir esas circunstancias. No es que haya una regla y decir que un edificio es más difícil hacerlo o un espacio público es más difícil hacerlo, porque hay demasiadas variables. Nosotros pasamos las 3 de las cuartas partes de nuestra vida dentro de los edificios. Entonces, esta segunda piel que nosotros le damos a nuestra vida debe brindarnos condiciones favorables para que la calidad de vida esté en aumento. Muchas veces he escuchado a los ancianos hablar sobre el sol y cómo esto afecta las dinámicas productivas, cómo afecta el estado anímico. Incluso le he escuchado a mi abuelo decir, es que me duelen los huesos. ¿Es esto realmente cierto? ¿Qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo? El sol incide sobre la materia que somos y la materia que somos va a determinar por ser una consecuencia de nuestro estado de salud. Se habla mucho de este llamado síndrome del edificio enfermo, cuando los espacios nos están provocando deterioro en nuestra salud. No es que nosotros debemos pensar en una arquitectura que sane, más bien tenemos que pensar en una arquitectura que no nos enferme. Si nosotros logramos controlar la naturaleza interna del espacio construido, lo que estamos brindando es confort ambiental a los futuros usuarios. Y es, creo, nuestra obligación como profesionales buscar así lo que te decía en un inicio, la calidad de vida de las personas. El cambio climático afecta a todos los aspectos de la vida en toda escala y mucho más a los grupos más desfavorables. La física solar, los patrones de espacio-tiempo y las frases célebres de nuestros abuelos. Hoy conversaremos sobre la influencia del sol en el territorio. Entenderemos cómo la ciudad se configura alrededor del sistema solar, alrededor de los patrones que existen en la naturaleza y, por qué no, en la experiencia vivida, que debería ser el eje fundamental y configurador de la ciudad. Para ello nos acompaña Pablo Ochoa, arquitecto que ha dedicado su ejercicio profesional en el sector público, insertando las lógicas solares en el diseño y configuración del territorio. Acompáñenme a caminar junto a Pablo en este episodio sobre el sol y la ciudad. Hola criollo territorial, bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast Obra Criolla. Hoy hablaremos sobre el sol y la influencia en la ciudad. Acompáñanos en este episodio denominado Bajo el sol de esta ciudad. Hoy nos acompaña Pablo Ochoa, arquitecto, quien ha dedicado su profesión al trabajo en el sector público y a entender cómo las dinámicas solares influyen en el territorio y en los usuarios. Pablito, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Primero, agradecerles la invitación. Qué bueno que existen estas iniciativas para poder conversar ya fuera del ámbito profesional, académico, sobre la manera en cómo cada uno de nosotros puede llevar la profesión y esto conducir a nuevos aprendizajes. Genial. Pablito, entiendo que en tu ejercicio profesional te has dedicado a insertar las lógicas solares dentro del diseño. Quisiera que empecemos explicando qué es este tema del solsticio, del equinoccio. Es algo que siempre escuchamos, pero que pocas veces tenemos realmente conocimiento de lo que se trata. A ver, el solsticio o los solsticios y los equinoccios son las fechas en el año cuando el eje de la Tierra tiene una relación geométrica con el Sol. Nuestro planeta tiene el sistema de rotación, el sistema de traslación, pero además tiene un movimiento adicional, que es el movimiento de precesión. Esto significa que el eje se desplaza 23.5 grados hacia uno de los costados de la Tierra y hacia el otro costado de la Tierra. Cuando el eje de la Tierra está completamente vertical, es un equinoccio. ¿Qué significa equinoccio? Que el día dura igual que la noche, ¿sí? Es el día de las igualdades. ¿Y qué es el solsticio? El solsticio es cuando el eje de la Tierra se inclina al máximo 23.5 grados, expone más uno de sus hemisferios, norte o sur, hacia el Sol, y cuando tenemos esta inclinación, se produce el verano en el hemisferio que más se expone y el invierno en el que menos se expone. ¿Qué significa solsticio? Sol quieto, porque nosotros todos los días nos estamos desplazando con nuestro eje, pero llega el 21 de junio y el 21 de diciembre y la Tierra se detiene, porque debe regresar hacia el siguiente equinoccio y luego hasta el siguiente solsticio. Estos ciclos
se han venido repitiendo desde el origen del universo y continuarán. Entonces, el 21 de marzo y 21 de septiembre se dan los equinoccios cuando el eje de la Tierra está completamente vertical con respecto al plano del Sol. Y los solsticios, el Sol quieto, se produce el 21 de junio y 21 de diciembre. Genial, Pablito. Y dentro de esta lógica solar, ¿cómo realmente influye sobre nosotros? ¿Y qué tan conectados estamos con la naturaleza? Yo muchas veces he escuchado a los ancianos hablar sobre el sol y cómo esto afecta las dinámicas productivas, cómo afecta el estado anímico. Incluso le he escuchado a mi abuelo decir, es que me duelen los huesos. ¿Es esto realmente cierto? ¿Qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que está pasando en el territorio frente a la física solar, por así decirlo? A ver, bueno, primero nosotros somos parte de la naturaleza, coexistimos en un espacio y somos un solo ente vivo. Ahora, eh, los ciclos que se producen entre solsticios y equinoccios, los ciclos de ritmo circadiano, que es nuestro reloj biológico que funciona 24 horas al día, están conectados a medida de que la Tierra hace la rotación. Esta rotación permite que tengamos sol y que no tengamos sol. Cada 3 meses que tengamos un equinoccio y que tengamos un solsticio. Nosotros dependemos del sol para todo lo que nosotros podemos mirar, porque el sol significa energía para la vida. Ahora, los ciclos productivos agrícolas desde los orígenes de esta actividad dependen del clima y el clima depende principalmente del sol. Ahora, nosotros, ¿cómo dependemos del sol o cómo es esta relación de que me duelen los huesos? ¿Sí? Es una justificación científica. Nosotros, al ser materia, necesitamos energía y nosotros, al necesitar de esta energía, es la manera en cómo vamos a metabolizar o llevar a cabo la manera en cómo vamos a sintetizar la vitamina D. Entonces, esta vitamina D que nosotros requerimos la tomamos del sol. La vitamina D permite que los huesos absorban el calcio, ¿sí? Entonces, si no tenemos vitamina D, tenemos deficiencia de calcio en los huesos y eso es lo que produce un dolor o una molestia. Entonces, es verdad de que el sol incide sobre la materia que somos y la materia que somos obviamente va a depender de nuestro estado de o va a terminar va a determinar por ser una consecuencia de nuestro estado de salud. Genial, Pablito. Entonces, estamos totalmente conectados con estos ciclos de la naturaleza, somos naturaleza, pero ¿qué está ocurriendo en el territorio hoy en día? ¿Estamos diseñando las ciudades con esta lógica? ¿Estamos insertando al sol en nuestra producción del espacio? ¿O lo estamos dejando a un plano de segundo orden donde nos basamos en iluminación y por aquí entra el sol en las mañanas, en la tarde y pare de contar? Si está iluminada la sala, la plaza tiene suficiente radiación. ¿Realmente estamos tomando en cuenta esto? ¿O si es que no, cuál sería la ruta y cuáles serían los beneficios para el territorio y sobre todo para el usuario que es quien habita este territorio? Ya, a ver, sobre esto hay muchas reflexiones. Primero, ¿qué dicen nuestros libros de historia? Desde los orígenes, la ciudad dependía del camino del sol. Los tratados urbanos de la polis en Grecia, la lex romana que determinaba el cardo y decumano para todas las ciudades del Imperio Romano, estaban asociadas, vinculadas u orientadas al recorrido del sol. Cardo y decumanos estaban alineados a los ejes cardinales y siempre dependían de este movimiento del sol. Todas las ciudades precolombinas, grandes civilizaciones que hemos tenido en la antigüedad, siempre tenían la orientación a este eje o alineados a las salidas y caídas del sol en los equinoccios y en los solsticios. Las ciudades siempre dependían o dependieron del movimiento del sol. Las trazas urbanas que hemos ido heredando tienen estos orígenes. Ahora, el crecimiento de las ciudades, digamos que ya tiene otras reglas de juego. Hay un mercantilismo, hay valores de suelo, tenemos que optimizar o densidad las ciudades y esto un poco se ha ido perdiendo. Lo que buscamos incentivar en las nuevas generaciones es que consideren estas relaciones que tiene el territorio con el movimiento del sol para que la arquitectura y los nuevos tejidos urbanos tengan esta coherencia. Ahora en países o ciudades de primer mundo se establecen leyes de derecho al sol
para uno poder aprobar un edificio de una altura considerable, debe presentar al ayuntamiento mapas de sombras. Esto quiere decir de que yo no podría quitar el derecho al sol a mis vecinos y peor aún quitar el derecho al sol al espacio público. Entonces, la morfología final del edificio dependerá del recorrido del sol en esa latitud y que las sombras provocadas no terminen siendo una afección al entorno donde yo voy a implantar mi nuevo proyecto. Aquí podríamos observar una gran correlación entre espacio público y espacio privado, un edificio que nos está condicionando el uso del espacio público y al mismo tiempo este espacio público que demanda al espacio privado ciertas lógicas. En este sentido, Pablo, en tu ejercicio profesional, ¿en dónde has logrado insertar más el tema de trabajar con el sol? ¿En dónde es más fácil proponer? ¿En el espacio público? ¿En el espacio privado? ¿Qué limitantes tienes? ¿O dónde es ese punto donde llegas y dices, bueno, aquí está súper complejo y realmente hay tales trabas que no me dejan avanzar, no me dejan proponer al sol como debería ser? A ver, bueno, ahí está parte del reto. El reto de la profesión es luchar y combatir esas circunstancias. No es que haya una regla y decir que un edificio es más difícil hacerlo o un espacio público es más difícil hacerlo, porque hay demasiadas variables. Hay terrenos que están orientados favorablemente, hay terrenos que no están orientados favorablemente, hay espacios públicos que tienen barreras naturales o antrópicas que no nos permiten disfrutar de la radiación directa y otras sí. Pero lo que nosotros buscamos es adaptar la morfología y geometría del edificio para que nosotros podamos tener la mayor cantidad de radiación posible, tanto en las envolventes como en el espacio interior. Y en el espacio público, igual, diseñar espacios recreativos, de estancia, de contemplación, de recorridos, de tal forma de que la cantidad de sol que tengamos siempre está asociada a la función. No es tan solo meter sol porque sí. Hay Así es. momentos en los que necesito sombra, hay horas del día en las que necesito sombra y la selección inclusive de las especies en tema de tamaño, forma, follaje, va a depender de esta vinculación de diseño entre la geometría solar y las necesidades que van a tener los futuros ocupantes. Y esto en todo aspecto, o sea, en las áreas deportivas necesitan que el sol sea lateral. En ciclovías tenemos que evitar que a ciertas horas del día, entre las 7 y 8 y media de la mañana y posterior a las 5 de la tarde, el sol te golpee directamente en los ojos porque te puede provocar deslumbramientos y eso no te permita visualizar con claridad por dónde estamos recorriendo. Espacios para niños se busca de que tengan el sol de la mañana, espacios de estancia que tengan el sol de la tarde, porque son diferentes dinámicas que se asocian a los ritmos de movimiento del sol. Y en los edificios, primero, brindar calidad de vida. Eso es lo fundamental. Y un poco volviendo a lo que hablábamos de un inicio, mi padre siempre dice, y entiendo que su padre le decía, donde entra el sol no entra el médico. Es decir, un espacio con radiación directa y con iluminación permite que todas las condiciones ambientales sean favorables. Nos permite tener luz natural todo el día, ahorramos energía, los espacios tienen una percepción mayor de seguridad, de limpieza, de amplitud visual. Entonces, todo ello debe ser incorporado a través de análisis de movimiento del sol y que determinan la forma del espacio. Por eso, más que un estilo arquitectónico, lo que tenemos es una filosofía de diseño. Buscar aprovechar hasta el último rayo de sol y que éste pueda ingresar al edificio y que a partir de ahí las actividades funcionales tengan coherencia con las horas del día en las que tenemos luz natural. Me encanta esta parte donde nos hablas de más allá de un estilo arquitectónico, una filosofía de diseño. Y hablando de estos temas, el ser humano, como vos me decías, es naturaleza. Y estamos habitando un espacio construido, un espacio al que nosotros le hemos dado forma. Entonces, ¿cómo el sol en este caso va a influir nuestra percepción en el espacio? ¿Nos vamos a sentir mejor? ¿Cómo afecta a nuestro cuerpo directamente? Y eso nos permite configurar de manera distinta el espacio público, sobre todo. ¿Cuáles son esos criterios que tomas en cuenta para poder diseñar el espacio público? Necesito que el usuario se mueva de tal manera, que tenga tales percepciones, que su cuerpo se configure hacia el sol para ser más naturales en algo que tenemos creado, algo que está fijo, inamovible en el territorio. ¿Cómo lo manejamos
en este sentido? A ver, ya con un poco la experiencia que hemos ido desarrollando en el estudio y en la academia, creo que el objetivo de un arquitecto tiene que ser mejorar la calidad de vida de las personas. Y no solo de un arquitecto, sino de todos los oficios a los que podamos recurrir. Pero centrándonos en la arquitectura, debemos mejorar la calidad de vida. Hay estadísticas que no es que tanto sea un promedio, pero son tendencias en que nosotros pasamos las 3 de las cuartas partes de nuestra vida dentro de los edificios. Entonces, esta segunda piel que nosotros le damos a nuestra vida debe brindarnos condiciones favorables para que la calidad de vida esté en aumento, ya sea en edificios o ya sea en espacio público. El tema de tener mejores condiciones fisiológicas, de salud, de poder generar serotonina o todos estos neurotransmisores, vienen de la cantidad de energía que la naturaleza nos puede aportar a nosotros. Y la principal es el sol. Por eso, y un poco volviendo a lo que hablábamos previamente, el diseño y la forma del edificio y el diseño y la forma del espacio público primero nace de un diagnóstico profundo de cómo opera, en este caso, un espacio abierto. Cuando nos ha tocado diseñar espacio público, hacemos seguimiento de flujos, conteo de flujos, recorridos, conocer realmente cómo se mueve o cómo se mueven las personas en el espacio público, cuáles son sus lugares de estancia, por qué prefieren un lugar luego de otro, con qué fin, encontrar un confort ambiental. Esto ya sea para exteriores o ya sea para interiores. Si nosotros tenemos niveles de confort ambiental, vamos a sentirnos mucho mejor dentro del espacio interior. Se habla mucho de este llamado síndrome del edificio enfermo, cuando los espacios nos están provocando deterioro en nuestra salud. No es que nosotros debemos pensar en una arquitectura que sane, más bien tenemos que pensar en una arquitectura que no nos enferme. Desde seleccionar materiales, desde cuánto vamos a iluminar. Tú sabes que menos luz es más esfuerzo al nervio óptico, que menos luz es menos capacidad menos capacidad de concentración, menos luz o ventilación me da problemas respiratorios, y todo esto se refleja a lo largo de los años. Si nosotros logramos controlar la naturaleza interna del espacio construido, lo que estamos brindando es confort ambiental a los futuros usuarios. Y es, creo, nuestra obligación como profesionales buscar así lo que te decía en un inicio, la calidad de vida de las personas. En este sentido, hablando de calidad de vida, hablando de las configuraciones que deben tener los espacios, quisiera saber cómo el cambio climático está influyendo actualmente. Tal vez nos obliga a tomar nuevas decisiones de diseño, nos coloca en una nueva etapa de un nuevo cuerpo que tiene que acoplarse a nuevas necesidades. Estamos en una etapa de cambio y climático, obviamente. ¿Y cómo estamos cambiando nosotros? ¿Cómo está cambiando el ser humano para adaptarse al cambio climático? ¿Y cómo está cambiando el espacio? ¿Cómo hemos tomado este reto, por así decirlo, y estamos proponiendo los edificios del espacio público? ¿Qué es lo que estamos haciendo para mitigar los efectos del cambio climático o para adaptarnos a lo que ya no podemos cambiar? Ya bueno, muchos autores hablan ahora de la era del antropoceno. Nosotros, los humanos, logramos cambiar las condiciones estables que tenía la naturaleza en nuestro ambiente, en nuestro clima, en nuestra atmósfera. Tuvimos o llegamos a tener ese poder. Pero lo que necesitamos de enfocarnos es tratar de estabilizar y reducir los niveles de contaminación que se producen. El cambio climático afecta a todos los aspectos de la vida en toda escala, y mucho más a los grupos más desfavorables. Desde la arquitectura lo que tenemos que encontrar es la manera de cómo optimizar los recursos del clima, del sol, ya sea de manera pasiva o de manera activa, para que no tengamos que depender de energías que vienen de derivados del petróleo. Eso en primer lugar. Luego, el cambio climático lo que hace es que nosotros no tengamos el agua tan limpia como tuvo la siguiente generación, el aire tan limpio como tuvo la siguiente generación, sino que estas condiciones de valor del ambiente y la naturaleza se hayan deteriorado. El principio fundamental de la sostenibilidad es aprovechar los recursos naturales del planeta para no poner en riesgo el uso de los mismos para las siguientes generaciones. Es una responsabilidad inmensa
para nosotros y para las futuras generaciones cambiar la forma en cómo estamos razonando la arquitectura. Y sobre ello leí esta semana un reportaje de las Naciones Unidas que dice que a la fecha no se han construido ni la mitad de los edificios que van a estar levantados en el año 2050. Entonces, ¿hay una demanda de obra? Sí. ¿Hay una demanda de espacio construido? Sí. Pero si no cambiamos la forma en cómo repensamos la arquitectura, volviendo a los orígenes, a las raíces de los materiales, a los saberes ancestrales, a esta conexión con la posición, movimiento y energía del sol, vamos a seguir produciendo máquinas que consuman más energía de la que realmente necesitan. Es decir, nos volvemos menos eficientes. Los gobiernos están generando ya políticas, normativas, leyes, pero más allá de cumplir una ley, creo que es una obligación ética en cada uno de nosotros que tengamos que consumir menos recursos. La empresa Etapa local, la empresa eléctrica, la empresa EMAC, tienen unas curvas de consumo y unas líneas de consumo proyectadas hacia el año 2050. Y la curva de crecimiento poblacional es menor. Entonces no es solo que tenemos más personas, sino que cada persona cada día consume más energía. Si nosotros diseñamos dispositivos espaciales, dispositivos arquitectónicos que optimicen estos recursos, estamos cumpliendo con nuestro deber de combatir el cambio climático. En este aspecto hablas sobre la construcción de edificios y estas curvas que nos advierten un crecimiento desproporcionado. Tal vez tiene esto alguna correlación con el cambio climático. Esta expansión urbana se está devorando al espacio rural, el espacio que teníamos como natural, que nos brindaba varios servicios ecosistémicos, y hoy en día los estamos perdiendo. Entonces, yo hago una pequeña analogía y digo, la gran ciudad con todo su aparataje tecnológico y toda su evolución, está recurriendo a la medicina ancestral para empezar a sanar sus males. En este sentido, ¿cuál sería la ruta? Obviamente, lo primero que nos van a decir todos es, hay que frenar la expansión urbana, hay que construir estos edificios con la morfología. ¿Cómo nos adaptamos a las necesidades de este antropoceno que tú mencionas, con todo lo que tiene en el siglo XXI, con toda la tecnología, todo lo que demanda, sin sacrificar nuestros campos? ¿Cuál es esa relación que nos dice, bueno, menos campo, hay cambio climático, seguimos con estos ciclos solares, pero ¿cómo reaccionamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo enfrentamos esta dinámica que está ocurriendo? A ver, sobre ello creo que hay que recurrir a datos. Primero, la revista The Economist, que es una revista inglesa, advirtió que en el año 2007 atravesamos el umbral. Hasta el año 2007, la mitad de la población vivía en el campo y la mitad de la población vivía en las ciudades. Con lo cual teníamos producción agrícola, producción de alimentos, cuidado de los entornos naturales, mientras que los otros espacios urbanos se volvían más productivos y de fomento de economía. Eso, tema uno. Las ciudades representan tan solo el 2% del área de todo el territorio de los continentes. O sea, somos en ciudades espacios minúsculos en tema de ocupación de suelo. Pero las ciudades ocupan el 70-75% de la energía del planeta. Entonces, eh, estas ciudades, al tener más migración del campo, al demandar de más recursos, se vuelven ambientes más contaminantes. No podemos evitar o frenar la migración hacia las ciudades, ya esto depende de otras condiciones que están fuera de nuestro campo. Pero como arquitectos, ya sea desde la práctica particular o trabajando para gobiernos, el hecho de fomentar políticas públicas desde todos los actores sociales va a permitir unas condiciones de vida dentro de las ciudades más asociadas a un principio básico de la ecología que se llama homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? La repartición equitativa de recursos. O sea, que todos tengamos acceso a vivienda digna, a servicios, a agua potable, a saneamiento, a recolección de residuos, a vías dentro de parámetros sostenibles. O sea, núcleos urbanos que sean autosuficientes, que yo no tenga que atravesar la ciudad para ir a estudiar, que no tenga que atravesar la ciudad para ir a trabajar, sino esta filosofía que se aplicó mucho en París, de la ciudad de los 15 minutos, hacer subnúcleos o pequeños contornos urbanos que puedan ser autosustentables en todo sentido, político, administrativo,
ecológico, de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. De esta forma vamos a lograr que las ciudades no consuman tanta energía como la que ahora mismo estamos provocando. Y también dejar sentado de que mientras más energía consumamos, mientras a la arquitectura demande de estos recursos, estamos provocando más emisiones de CO2 al medio ambiente. Y esto finalmente termina en llevarnos a los niveles que ahora mismo tenemos de daño de la atmósfera, efecto invernadero y el consecuente cambio climático. Chévere, Pablito, agradezco tu generosidad en el tema, pero el tiempo no es tan generoso con nosotros y no quisiera cerrar este episodio sin que nos cuentes un poco de ti, de tu ejercicio profesional. ¿Qué fue lo que te llevó a trabajar en el sector público? ¿Qué fue lo que te ratificó ese momento que dijiste, este es mi campo de acción, desde aquí puedo proponer, aquí voy a cambiar? ¿Y cuáles han sido esos factores externos que han querido sacarte del ejercicio del espacio público? Pues a ver, bueno, yo a la función pública no le he dedicado mi vida, y lo he dedicado a la práctica profesional. Siempre tuve esta dependencia o amor por los valores de la naturaleza, que los aprendí en casa, y a pesar de esta necesidad de estudiar la naturaleza, no podía separarme de mis ganas por ser arquitecto. Encontré el oficio que permita unir ambas filosofías de vida. He empezado a trabajar de manera privada. Me ha gustado mucho la manera de cómo conservar el conocimiento a través de la transmisión a las siguientes generaciones. Por eso he tratado de llevar mi vida entre la práctica profesional, privada y la academia. Ahora, dentro de la práctica profesional ha habido la alternativa inicial, era hacer edificios, enfocarnos en edificios altamente eficientes, pero también las opciones que se fueron presentando a lo largo de los inicios de los primeros años nos llevó a trabajar en espacio público, en paisaje, en temas urbanos, y creo que esto nos expandió las escalas. No es que nos dividimos, sino más bien se volvió como una explosión de poder encontrar nuevas soluciones y no solo actuar para un espacio determinado, sino tener más incidencia sobre las ciudades y tratar de llevar el mensaje, consumir menos recursos, consumir menos energía en cada una de las actividades que podamos desarrollar. Chévere, Pablito. Quisiera saber tal vez una anécdota tuya, cómo ha sido trabajar en un espacio privado y un espacio público. ¿Cuál es esta diferencia? ¿En dónde puedes proponer más cosas? ¿Dónde se te permite volar con la imaginación y decir, bueno, el sol va a influir de esta manera y puedo aplicar lo que realmente soy, lo que realmente creo? ¿En cuál de estos dos ámbitos vos puedes realmente hacer que el diseño sea un producto de tu ideología? Pues creo que la ventaja de ser arquitecto es que la imaginación es infinita. Y aunque ahora mismo se me vienen ejemplos de momentos de destellos de cómo el sol y la energía actúan sobre los edificios, no te podría decir cuál es más. Creo que es igual. O sea, si nosotros llevamos estos saberes ancestrales, leer la historia del espacio público, sistemas constructivos, modelos de ocupación de edificios y trasladarlos a una etapa contemporánea que demanda de otros usuarios, que tiene tecnología, que tiene nuevos dispositivos, pues yo creo que se puede explotar estos valores de igual manera. Posiblemente el edificio arquitectónico es un poco más complejo porque tiene más sistemas, ¿sí? Pero eso no quiere decir de que no podamos diseñar un espacio público que no consideremos en dónde está el sol para definir dónde vamos a colocar juegos de niños, bancas, árboles, arbustos, senderos, accesos, parqueaderos, etc. Al final, todo depende del movimiento del sol para decidir en dónde colocamos las cosas. El fenómeno solar, en su vínculo con la materia urbana, es una base esencial del hábitat humano. El sol no es solo un dato, es un material de diseño. Su presencia define la manera en que los espacios se perciben, cambian y se habitan a lo largo del día.
La luz no solo ilumina, sino estructura recorridos, marca jerarquías y revela la profundidad del paisaje. La calidad de un espacio muchas veces depende de cómo dialoga con la luz, no solo de su forma o su función. Y entender eso nos devuelve a lo esencial, proyectar con el tiempo, con el movimiento y con la energía viva del entorno. Cada orientación y proyección lumínica es una huella del tiempo sobre el territorio. Genial, Pablito. Ha sido un diálogo muy interesante, muy fructífero. Me has sacado un poco de mi zona de confort. Hemos tocado temas que convencionalmente no se tocan. Y me gustaría cederte el cierre del episodio. Quisiera que le mandes un mensaje a nuestra audiencia y lo que tú consideres. Lo que tú consideres puede ser sobre el sol, sobre el ejercicio en el espacio público o privado, sobre una anécdota o un mensaje motivacional. Ya, a ver, muchas cosas. Yo lo que diría es cómo vamos a hablarle a la siguiente generación con responsabilidad. Creo que la ética es un valor que tenemos los seres humanos y que tiene que mantenerse a lo largo de las generaciones. Lo que más valor se tiene para heredar es la ética. Y si nosotros conservamos los valores naturales del planeta para la siguiente generación, creo que sería lo más coherente con la comunidad en la que estamos temporalmente y estaríamos dando la posibilidad de que la siguiente generación tenga calidad de vida como la que nosotros hemos logrado tener, como la que nuestros abuelos nos heredaron, como las personas que diseñaban ciudades y diseñaban templos, edificios pensando en el sol, es lo que nosotros deberíamos tener como herencia material para las siguientes generaciones. Encantado, Pablito. Muchísimas gracias. Ha sido súper interesante. Y yo quisiera invitarles a nuestros criollos para que den like a este episodio, nos compartan y nos sigan en las redes sociales. Esperen el próximo episodio de Obra Criollo.